Vamos a continuar hoy con el seminario del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando se organizan estos seminarios, cursos para los arquitectos, casi siempre como que son los temas fundamentales el contrato de obra y la responsabilidad. Con la Comisión de Capacitación creímos conveniente incorporar este nuevo tema que es de gran uso para todos ustedes en el ejercicio de la profesión, que es el tema de la propiedad horizontal, de ahí que la propiedad horizontal ha sido incorporada al Código Civil y Comercial. Antes estaba en la vieja ley querida 13.512 y ahora fue incorporada al nuevo Código Civil y Comercial. Y para ello se va a tratar hoy, vamos a tratar la incidencia para el arquitecto en determinación de nuevos espacios propios y comunes, determinación de responsabilidad por filtraciones de agua y humedades, obra nueva y nuevo informe técnico, mayorías asamblearias, la administración del consorcio, nuevas obligaciones, asambleas, consejo de propietarios y por último un tema que les va a ser de mucha utilidad, conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra. Una vez determinado este tema, tuvimos que buscar a la persona que lo diera, ¿no? Y realmente es para mí un honor presentar al doctor Juan Antonio Costantino, que es profesor titular en la ordinario de Derecho Procesal y Civil en la Facultad de Derecho, es miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es director del Departamento de Derecho Procesal, codirector de la Revista de Abogados de Mar del Plata, fue presidente del Tribunal de Disciplina, conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, es muy extenso su currículum para seguir leyéndolo, pero está ligado a la actividad académica de la ciudad, a la actividad académica del país y también en el exterior porque ha sido invitado por universidades de Perú, por ejemplo, a dar charlas y conferencias sobre dos temas fundamentales que él maneja, que es el procedimiento y que es la propiedad horizontal. Aparte de ello es publicista, puesto que ha escrito libros muy importantes sobre el tema de la propiedad horizontal y también ha escrito en otras obras sobre materia de derecho procesal. Actualmente ha terminado el doctorado defendiendo su tesis sobre el error y el dolo, caso fortuito, vicio de la voluntad, caso fortuito y fuerza mayor en el proceso civil. Esto es en lo formal. En lo personal tengo la deferencia de ser su amigo, de haber estudiado con él y de hace casi 30, 40 años que estamos juntos. Creo que Juan es un jurista que reúne las dos características esenciales, la teoría y la práctica. Es difícil encontrar una persona que haga las dos cosas. Él es doctrinario y es abogado de cepa. Está todos los días en tribunales. Y quizás sea esto alguna manda paterna, porque su padre fue un excelente constructor de Mar del Plata, Micón y Constantino, que hicieron los edificios Atenas, y bueno, él, desde el punto de vista universitario, siguió el estudio de la propiedad horizontal. Yo digo siempre, el padre trabajaba, él hace de abogado. Bueno, Juan, te dejamos el uso de la palabra, organizar con ellos cómo te vas a manejar, y muchas gracias por haber aceptado desinteresadamente esta colaboración con el colegio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, nos conocemos hace más de 45 años de la escuela primaria, secundaria y la universidad que hicimos en forma secuencial, ¿no? Así que muchos de los conceptos son exaltados en alguna medida fruto de la amistad. Es correcto lo que dice Juan Carlos en el sentido que uno no solo está en la parte dogmática, sino en la parte pragmática. Y uno está en la parte pragmática sin estar inserto en ningún organismo, ni de Cámara de Administradores, ni de Cámara de Propietarios, ni del SUTERIH, ni del OFERIH. Con lo cual, al tener esta libertad, yo puedo transmitir distintas versiones de un mismo tema sin estar condicionado por tener que seguir una directiva intelectual o política. Vamos a ver toda una secuencia que vamos a intentar reducir
porque en alguna medida esta reforma de la ley de propiedad horizontal que se incorpora al artículo 2037 del Código Civil es de mucha importancia a punto tal que de 17 artículos, 18 artículos que le dedicaba la ley de propiedad horizontal a este régimen, ahora pasan a ser 36. Y 36 artículos, algunos de los cuales tienen hasta 13 incisos. Cuando uno hace un relevamiento de esto, se da cuenta que es el derecho real al cual el legislador mayor texto le dedicó. ¿Por qué? Porque según las estadísticas, el 75% de la población en las grandes ciudades vive directa o indirectamente vinculado al régimen de la propiedad horizontal. El 75%. Esto no significa que el 75% sea dueño. En el 75% computamos locatarios, propietarios, ocupantes de locales, de cocheras, de oficinas y de cualquier otro emprendimiento que esté afectado a propiedad horizontal. Hoy en día, lo vamos a ver en la parte final, todos los emprendimientos de los conjuntos inmobiliarios, clubes náuticos, clubes de chácala, barrios privados, barrios cerrados y todas las otras variantes deben obligatoriamente, y esto es importante que ustedes lo sepan, estar constituidos bajo la figura de propiedad horizontal. Para ustedes hay algunas cosas interesantes porque algunos de los que están aquí son administradores, con lo cual vamos a ver algunos temas de administración. Todos ustedes están en condiciones de analizar técnicamente aspectos edilicios, entonces vamos a ver algunos pequeños cambios que ha habido, vamos a determinar cómo ahora el legislador transforma en obligatoriamente comunes algunos sectores del edificio, con lo cual ustedes como arquitectos tienen que saber que no pueden embarcarse ni en el cerramiento de un balcón, ni en el cerramiento de un patio solar, sin tener la conformidad del consorcio y generalmente de la unanimidad, porque si no, esa obra que ustedes están ejecutando es probable que sea ordenada su demolición por la justicia. Se crea un nuevo informe técnico, estamos hablando de mayores incumbencias profesionales. Este sistema de la propiedad horizontal, para ser sintéticos, nace a posteriori del año 1750 en el sur de Francia, en Grenoble, porque a raíz de un incendio de la ciudad, ustedes recuerdan que en aquella época todas estas ciudades estaban amuralladas, a raíz de dos incendios muy graves que hubo en Grenoble, se debió reconstruir la ciudad. Pero como la ciudad estaba amurallada y la población había crecido, no había manera de expandirse. Entonces a alguien se le ocurrió mirar hacia el cielo y decir, bueno, en vez de expandirnos hacia los laterales que no podemos, vamos a hacerlo hacia arriba. Y es así como la primera legislación del mundo que reconoció el régimen de la propiedad horizontal fue el Código de Napoleón. Fue la primera legislación que lo reconoció. En el otro lado del Atlántico, Vélez Sarsfield, nuestro genial legislador, la prohibió expresamente, porque dijo algo que en definitiva resultó una verdad, que el sistema de la propiedad horizontal iba a crear graves conflictos entre los propietarios de los altos y de los bajos. O sea, nuestro legislador expresamente dijo, prohíbo el régimen de la propiedad horizontal. Pero después, con el paso del tiempo, en los emprendimientos económicos, la necesidad de vivienda, hizo que naciese en 1948, el 13 de octubre, la 13512, que habilitó el sistema. La propiedad horizontal resulta, en alguna medida, un mal necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si no estuviese el régimen de la propiedad horizontal, y todo fuesen viviendas unifamiliares, es probable que yo hubiese tenido que venir a dar esta charla desde Miramar, porque al ser las viviendas expandidas en forma realmente horizontal y unifamiliares, esta ciudad estaría tan expandida que, le reitero, a lo mejor mi estudio tendría que estar en la ciudad de Miramar. Por eso
reitero, resulta en alguna medida un mal, pero necesario para formar los grandes conglomerados urbanos. Esta ley nace, la propiedad horizontal nace cuando nace en todas partes del mundo, conocido, nace con un objetivo, que es facilitar el acceso a la vivienda. ¿Cómo se facilita? El terreno que sale $500.000 se paga entre 100, las medianeras se pagan entre 100, los ascensores se pagan entre 100, el hormigón se paga entre 100, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso facilita el acceso a la vivienda. Pero, a posteriori, los emprendimientos comerciales, negociales, generaron un fenómeno similar al de ahora. Entonces, se dieron cuenta que había otras formas de afectar a propiedad horizontal unidades. Y es así como, a posteriori de los primeros 15 años, comenzaron a gestarse, por ejemplo, edificios en propiedad horizontal destinados a oficinas. Posteriormente, se comienzan a gestionar edificios de propiedad horizontal afectados exclusivamente a cocheras. Y pese a que en un comienzo el registro de la propiedad, que es muy conservador, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, se negó a aceptar esto porque decía, no, el espíritu es vivienda, no cocheras, la fuerza del empuje empresarial y comercial hizo que el registro de la propiedad tuviera que aceptar inscripción de reglamentos de propiedad de edificios afectados a propiedad horizontal, únicamente destinados, por ejemplo, a cocheras. En el último de las etapas, ya esto ha tenido una evolución tal que se ha generado lo que en alguna medida en nuestros libros hemos bautizado como megaconsorcio. Esto es, un emprendimiento que integre en una misma edificación unidades destinadas a vivienda, locales, cocheras y algún otro destino. Todo en un mismo cuerpo edilicio formando un solo consorcio de propietarios. Y bueno, y ahora últimamente, lo vamos a ver en la parte final, todos los emprendimientos, los conjuntos inmobiliarios que ahora el codificador también los recibe como una propiedad horizontal especial. Ya de hecho existen algunos de este tipo de emprendimientos, conjuntos inmobiliarios en el interior de la provincia, estamos hablando de Pilar y compañía, afectados a propiedad horizontal, y existen afectaciones a propiedad horizontal de aparcaderos náuticos, donde uno ya no alquila el lugar donde va a dejar su lancha, sino que está afectado a propiedad horizontal ese espacio como si se tratase de una cochera en un edificio céntrico de la ciudad de Mar del Plata. Todo este panorama fue decantando desde el año 1948 a esta parte, se vio la necesidad de una actualización que llega con la ley 26.696-994, que es el nuevo Código Civil y Comercial, que incorpora a la propiedad horizontal como nuevo derecho real autónomo, delimitando sus contenidos, definiendo aspectos que antes no estaban definidos, pero que sí estaban resueltos por la doctrina y la jurisprudencia. Fíjense ustedes que, para darles un hecho anecdótico, en ninguna parte de la ley 13.512 se menciona la propiedad horizontal. Propiedad horizontal es el título. No aparece la palabra propiedad horizontal en la ley 13.512, que es la ley madre. En la 13.512, vigente hasta el 1 de agosto hasta el 1 de agosto de este año, no existen las asambleas, porque en ninguna parte del articulado de la 13.512, ni en su decreto reglamentario 18.734, en ningún renglón, en ninguna palabra, en ningún apartado habla de asambleas. Habla de reunión de propietarios. Para darles una idea cómo la realidad consorcial de la vida de la propiedad horizontal ha hecho que todos participemos en asamblea a cada rato, asambleas de aquí, asambleas de allá, y la ley 13.512 jamás mencionó la palabra asamblea. Ahora, todo esto
todo esto, toda la doctrina, toda la jurisprudencia que se fue generando desde el año 1948 hasta parte, se concreta en este nuevo derecho real que está en el artículo 2037 y siguientes del Código Civil y Comercial. Vamos a ver algunas cosas atípicas. Por ejemplo, expresamente ahora, el 2037 y 2038, cuando define al derecho real de la propiedad horizontal y demarca su ámbito de actuación, dice que este régimen es suficiente, es apto para contener destinos habitacionales, destinos comerciales y o cualquier otro emprendimiento, que pueda ser amparado bajo esta ley. Entonces, con esta frase corre bajo la imaginación del profesional, arquitecto, determinar qué cosa se puede hacer en algo que el cliente les trae. ¿Por qué? Porque el valor real de un inmueble, no está muchas veces en lo que vale en sí, sino en la potencialidad de su desarrollo. Entonces, si ustedes como arquitecto analizan el estado de situación de un gran lote de terreno con un margen de creatividad, como muchas veces lo hacen, pueden estar en condiciones de informarle al comitente, mire, usted querría hacer tal cosa, pero fíjese que aquí podríamos llegar a hacer un emprendimiento inmobiliario de tal naturaleza, se podría afectar a propiedad horizontal, podríamos armar un conjunto inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al dejar abierta el destino a cualquier otro emprendimiento, reitero, queda en la imaginación del profesional, del arquitecto o del desarrollador, qué pueden hacer con este lote de terreno. Entonces, ese es un tema importante porque ya expresamente dice el legislador que no solo es el destino de vivienda, no solo es el destino de local, no solo es el destino de cochera, sino, les reitero, cualquier otra potencial posibilidad que pueda ofrecer un espacio para afectarlo a propiedad horizontal. En algunos aspectos, ya apuntando un poquitito a la parte constructiva, en cualquier momento ustedes pueden hacer una pregunta, se han comenzado a definir algunos aspectos que tanto la doctrina como la jurisprudencia estaban tremendamente en dudas o con fallos contradictorios. Por ejemplo, uno de los temas que más problemas había traído porque los autores no se ponían de acuerdo, era la naturaleza jurídica del balcón. Del balcón, las barandas o el cerramiento perimetral en vidrio, en aluminio, etcétera, etcétera. La doctrina, parte de la doctrina, entre la cual nosotros habíamos trabajado, habíamos coincidido que como el balcón forma parte de la fachada, forma parte de la estructura y es la continuación, reitero, estructural de la fachada, el balcón debía considerarse como bien común de uso exclusivo del propietario de la unidad. Otra parte de la doctrina establecía que eso debía considerarse privativo porque a lo mejor en la escritura de propiedad de la persona figuraba como propiedad de él, con un determinado porcentual y por el cual pagaba expensas. Todas estas dudas se han eliminado ahora con el Código Civil, que en uno de los artículos que enumera los bienes necesariamente comunes, o sea que acá no hay opción, establece que el balcón es un bien necesariamente común. Con lo cual, en materia judicial o mismo en materia arquitectónica, se está en condiciones de decir, bueno, aquí hubo un desprendimiento de este balcón. Ahora no cabe duda que el primer y principal responsable de los daños y perjuicios que puede ocasionar es el consorcio, porque aparece como un bien necesariamente común. Y como es un bien necesariamente común, aunque de uso exclusivo,
el arquitecto ni el propietario pueden producir ninguna alteración, como lo que habitualmente se ve en los edificios del cerramiento de los balcones con aluminio, vidrio, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes están en condiciones de saber ahora con mayor definición que no pueden ejecutar ninguna tarea que les requiera un comitente sin que exista una asamblea, que en realidad tendría que ser unánime, para producir una tarea profesional de cerramiento de un balcón o balcón terraza, por más que sea en el último piso y no esté perjudicando a nadie, y por más que no se vea desde afuera, porque si es un bien necesariamente común, necesita la unanimidad de los propietarios para poder hacer algo en ese bien. Lo que sí aclara el legislador, y esto siempre, esto es de todos los días para nosotros, ¿no es cierto?, cuando existen filtraciones en los balcones terraza que afectan sectores de propiedad común o sectores privativos, generalmente el de la planta inferior. Entonces, cuando se nos consulta por este tema, lo primero que le decimos, mire, acá se necesita un informe técnico de un arquitecto, de un ingeniero civil o de un ingeniero en construcciones. ¿Por qué? Porque lo importante no es qué es lo que está afectando o cuál es el vicio que tiene, sino cuál es la causa de ese vicio. Esto es lo que hay que definir. Entonces le decimos, mire, hagan el consorcio, o usted, propietario, tiene que hacer un informe con un arquitecto. Ahora, si el arquitecto dice que está pasando agua porque se están diluyendo las juntas de dilatación, o porque usted colocó un macetero que ha producido unas fisuras en los cerámicos, y es por ahí donde ingresa el agua o ingresa el rocío que se fue acumulando y perjudica, entonces la responsabilidad no es del consorcio, porque si bien el balcón es común, lo dice ahora la misma ley, el mantenimiento del solado de ese balcón es responsabilidad del que lo utiliza. Y si el arquitecto dice, está pasando agua porque falla la capa aisladora, o porque hubo unos micromovimientos en el edificio que generaron algunas microfisuras, y esa es la causa, entonces la responsabilidad ya no va a ser del propietario de esa unidad, sino que va a ser del consorcio de propietarios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para determinar en forma fehaciente quién es el responsable de los daños y perjuicios que está sufriendo otro consorcista. Entonces, lo que hay que verificar es cuál es la causa, porque el propio código ahora dice que si bien el balcón es común, el mantenimiento de su solado, de los cerámicos, es a cargo del propietario que lo está pisando, que lo está utilizando, que puso una parrilla y con esa parrilla produjo, reitero, un deterioro en la babeta o deterioró una junta de dilatación y por ahí se filtra el agua. Entonces, esas son las pautas a seguir. Y además, otro tema muy importante, muy útil, de mucha utilidad, porque después de los juicios de ejecuciones de expensas, los casilleros de tribunales en materia de propiedad horizontal, después de los juicios de ejecuciones de expensas, están los juicios por indemnización de daños y perjuicios por filtraciones de agua y humedad. Filtraciones de agua y humedad por roturas en cañerías. Esto ustedes lo saben, lo viven diariamente. Ahora, por suerte, y para generar seguridad jurídica, al igual que el legislador dijo, los balcones son elementos necesariamente comunes, ahora en uno de los incisos de los bienes comunes dice que son comunes, es decir, responsabilidad del consorcio, las cañerías que conducen fluidos de agua o de gas, hasta que lleguen y todo lo que está empotrado y que circula por dentro del departamento hasta la llave de paso, que es donde se manifiesta. Para mí, la llave de paso, en la medida que está de la pared para acá, es una falla, es un vicio atribuible al mantenimiento del propietario. Lo que pasa es que generalmente la llave de paso siempre no cierra, o sea que está en el medio.
Bueno, si está, para mí, si está. Bueno, esto también tiene que ver un poquitito con lo que dijimos hoy del balcón.